Los conflictos que presenciamos hoy en el Medio Oriente tienen profundas raíces que se remontan miles de años a Abraham y a sus dos hijos, Ismael e Isaac. Una antigua rivalidad que a lo largo de los siglos se convirtió en disputas entre naciones. Para entender el origen de todo esto, debemos volver a las páginas de la historia bíblica y explorar cómo la historia de una familia dio forma al destino de la humanidad y desencadenó guerras entre naciones. La voz del Señor traspasó el silencio, ordenando a Abraham que dejara todo lo que conocía. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto no era un simple llamado, era una convocatoria a lo desconocido, pero no sin promesas. Dios prometió transformar el futuro de Abraham. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Él bendeciría a quienes favorecieran a Abraham, y maldeciría a quienes se opusieran a él, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Obedientemente, Abraham partió de Harán, llevando consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano. A los 75 años, Abraham dejó atrás su hogar, tomando todos sus bienes acumulados y viajó hacia Canaán, a la tierra donde vivían los cananeos. Al llegar a Siquem, en el llano de Moré, Dios se le apareció a Abraham una vez más, con la seguridad de que le daría esa tierra a su descendencia. Allí Abraham construyó un altar, dedicándolo al Señor que le había hablado. Abraham continuó su viaje, acampando cerca de Betel, donde construyó otro altar y clamó al nombre del Señor. Pero pronto, la hambruna asoló la tierra y Abraham buscó refugio en Egipto, atraído por la abundancia de sus llanuras fértiles. A medida que se acercaban a Egipto, Abraham se inquietó, porque conocía la belleza de su esposa Sarai. Él le advirtió, sé que eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, esta es su esposa, y me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Di, te ruego, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Cuando entraron en Egipto, los egipcios, cautivados por la belleza de Sarai, la llevaron a la atención del faraón, y ella fue llevada a su casa. A causa de Sarai, Abraham fue tratado bien. Obtuvo ovejas, bueyes, asnos, siervos y camellos, pero la ira del Señor fue rápida. Plagó la casa del faraón a causa de Sarai, la esposa de Abraham. Alarmado y dándose cuenta de la verdad, el faraón llamó a Abraham. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Con una orden, el faraón envió a Abraham, a Sarai y a todas sus posesiones fuera de Egipto. Abraham regresó a la tierra entre Betel y Jai, al lugar donde había construido un altar por primera vez. Con él iba Lot, cuyos rebaños y manadas se habían vuelto tan numerosos que la tierra no podía sostener a ambos. Surgió una disputa entre sus pastores, lo que llevó a Abraham a buscar la paz. No haya, te ruego, contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Sepárate de mí, te ruego. Lot eligió las exuberantes llanuras del Jordán, cerca de Sodoma, mientras que Abraham permaneció en Canaán. El Señor habló a Abraham una vez más después de la partida de Lot. Alza ahora tus ojos y mira hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves, a ti te la daré y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Abraham se trasladó al llano de Mamre en Hebrón, construyendo otro altar al Señor. En esos días, los reyes libraron una guerra y en el caos, Lot fue capturado por fuerzas asaltantes. Cuando Abraham se enteró de la captura de su sobrino, reunió a 318 siervos entrenados y persiguió al enemigo. Bajo la cobertura de la noche, Abraham lanzó un rápido ataque, rescatando a Lot y recuperando todos los bienes y las personas. Al regresar victorioso, se encontró con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que trajo pan y vino.
Melquisedec bendijo a Abram, proclamando: «Bendito sea Abram del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra». Después, el rey de Sodoma le ofreció a Abram los bienes recuperados, pero Abram se negó. Dijo: «He levantado mi mano al Señor, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, de que no tomaré de un hilo hasta la correa de un calzado, para que no digas: yo enriquecí a Abram». Solo aceptaría lo que sus hombres habían comido y las porciones para sus aliados. Después de estos eventos, la palabra del Señor vino a Abram en una visión. «No temas, Abram, yo soy tu escudo y tu recompensa es muy grande». Pero Abram, sin hijos y envejeciendo, se preguntó qué le daría Dios. «Señor Dios, ¿qué me darás viendo que me voy sin hijos?». Dios le aseguró: «No será este tu heredero, sino uno que saldrá de tus entrañas será tu heredero». Llevando a Abram afuera, Dios le instruyó que mirara las estrellas. «Mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia». Abram creyó, y Dios lo consideró como justicia. Dios selló su promesa, instruyendo a Abram que preparara un sacrificio. Al ponerse el sol, una oscuridad profunda y espantosa cayó sobre Abram, y el Señor volvió a hablar: «Ten por seguro que tu descendencia será extranjera en una tierra que no es la suya, pero en la 4ª generación volverán aquí». A medida que la noche caía por completo, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron entre las piezas sacrificadas, simbolizando el pacto de Dios con Abram. Pasó el tiempo y Sarai, aún estéril, le dio a su criada egipcia, Agar, a Abram, esperando tener hijos a través de ella. Cuando Agar concibió, surgió una tensión entre ella y Sarai. Sarai se quejó a Abram y él le dijo: «Tu criada está en tu mano, haz con ella como te plazca». Agar huyó, pero un ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, instruyéndola a regresar y prometiéndole que sus descendientes serían numerosos. Agar le dio a luz un hijo a Abram, Ismael, y Abram tenía 86 años cuando nació. A los 99 años, Dios se apareció de nuevo a Abram, declarando: «Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto». Prometió multiplicar a Abram en gran manera y estableció un pacto eterno. Cambió el nombre de Abram a Abraham, porque lo había hecho padre de muchas naciones. Como señal de este pacto, Dios ordenó que todo varón fuera circuncidado. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, prometiendo que ella le daría un hijo. Abrumado, Abraham se rió en su corazón, preguntándose cómo él y Sara, avanzados en años, podrían tener un hijo. Pero Dios le aseguró: «Sara, tu mujer, te dará un hijo, y lo llamarás Isaac, y estableceré mi pacto con él como un pacto eterno». Dios prometió bendecir a Ismael también, convirtiéndolo en una gran nación. Ese mismo día, Abraham obedeció, circuncidando a todos los varones de su casa como Dios le había ordenado. Un día, mientras Abraham descansaba a la sombra de la puerta de su tienda en el calor sofocante, levantó la vista y vio a 3 hombres parados cerca. Instintivamente corrió a su encuentro y se inclinó hasta el suelo, ofreciendo humilde hospitalidad. «Mi señor, si he hallado gracia en tus ojos, no pases de largo», dijo con fervor. «Permitid que se traiga un poco de agua para lavar vuestros pies y descansad bajo el árbol. Traeré pan para que os refresquéis antes de que os vayáis». Los visitantes aceptaron su invitación y Abraham se apresuró a preparar una comida. Fue a Sara, instándola a preparar pasteles rápidamente, y luego seleccionó un ternero tierno de su rebaño, que un joven siervo preparó con cuidado. Abraham sirvió la comida a sus invitados debajo del árbol, de pie junto a ellos mientras comían. Luego le preguntaron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Él respondió: «He aquí, está en la tienda». Uno de ellos habló con la autoridad del Señor, prometiendo: «Ciertamente volveré a ti según el tiempo de vida, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo».
Al oír esto desde dentro de la tienda, Sara se rió para sí misma con incredulidad. Ya había pasado la edad de tener hijos y pensó, «Después de que soy vieja, ¿tendré placer, siendo también mi señor viejo?» Pero el Señor, que conocía sus pensamientos, le dijo a Abraham, «¿Por qué se rió Sara diciendo, tendré yo un hijo, siendo ya vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor?». Repitió la promesa, «En el tiempo señalado volveré a ti, y Sara tendrá un hijo». Temerosa, Sara negó haberse reído, pero el Señor respondió con firmeza, «No te reíste». Los 3 hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma, con Abraham acompañándolos un trecho. Entonces el Señor reflexionó en voz alta, «¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra?» Él reveló su propósito. El gran clamor contra Sodoma y Gomorra había llegado a él y tenía la intención de bajar y ver si los pecados graves de la ciudad eran realmente como parecían. Cuando los 2 hombres se dirigieron hacia Sodoma, Abraham se quedó de pie ante el Señor y se atrevió a interceder. «¿Destruirás también al justo con el impío?», preguntó Abraham con cautela, pero con audacia. Razonó con Dios, comenzando con 50 justos y bajando gradualmente el número, buscando misericordia para cualquier justo que pudiera vivir en las ciudades. Finalmente preguntó, «¿Quizás se encuentren 10 allí?». El Señor aceptó cada vez, prometiendo, «No la destruiré por los 10». Entonces el Señor partió y Abraham regresó a su lugar. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma esa tarde, donde Lot, el sobrino de Abraham, los recibió en la puerta. Les dio la bienvenida, invitándolos a su casa para pasar la noche, pero ellos se negaron, diciendo que dormirían en la calle. Sin embargo, Lot los presionó con urgencia y ellos aceptaron. Esa noche, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, exigiendo que sacara a los visitantes. Angustiado, Lot les suplicó, incluso ofreciendo a sus propias hijas en un intento de proteger a sus invitados. Pero los hombres de Sodoma presionaron más, acusando a Lot de juzgarlos. Entonces, los ángeles extendieron la mano, tiraron de Lot de vuelta a la casa y golpearon a los atacantes con ceguera. Los ángeles advirtieron a Lot de la inminente destrucción y lo instaron a reunir a su familia y marcharse. Pero cuando Lot intentó advertir a sus yernos, lo desestimaron como si estuviera bromeando. Al amanecer, los ángeles apresuraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas a salir de la ciudad. «Escapa por tu vida», instruyeron. «No mires atrás ni te detengas en todo el llano. Escapa a la montaña, no sea que seas consumido». Lot suplicó que se le permitiera huir a una pequeña ciudad cercana, y ellos aceptaron, perdonando a la ciudad que se conoció como Zoar. Tan pronto como Lot y su familia llegaron a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, consumiendo por completo las ciudades y la tierra que las rodeaba. La esposa de Lot miró hacia atrás en contra de la advertencia del ángel, y se convirtió en una columna de sal. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano y miró hacia Sodoma y Gomorra, presenciando el humo espeso que se elevaba como el de un gran horno. Así, Dios se acordó de Abraham y rescató a Lot de la destrucción. Lot finalmente dejó Zoar y vivió en las montañas con sus 2 hijas. Creyendo que eran los últimos de la humanidad, concibieron un plan desesperado para preservar el linaje de su padre. Durante noches sucesivas, hicieron que Lot bebiera vino y concibieron hijos de él. La mayor dio a luz un hijo llamado Moab, el padre de los moabitas, y la menor dio a luz a Ben-Ammi, el padre de los amonitas. Mientras tanto, Abraham se trasladó al sur, a la tierra de Gerar, donde se encontró con Abimelec, rey de Gerar. Temiendo por su vida debido a la belleza de Sara, Abraham una vez más afirmó que era su hermana. Abimelec tomó a Sara en su casa,
Pero Dios se le apareció en un sueño, advirtiéndole: «Eres hombre muerto por la mujer que has tomado, porque ella es la mujer de un hombre». Abimelech suplicó, explicando que había actuado con inocencia, y Dios lo reconoció, instruyéndole que le devolviera a Sara a Abraham y buscara la intercesión de Abraham. Abimelech cumplió, confrontando a Abraham con su engaño, y Abraham explicó sus temores. En paz, Abimelech le devolvió a Sara junto con generosos obsequios, y Abraham oró por él. Dios restauró la salud de la casa de Abimelech, que había sido afligida por causa de Sara. En el tiempo señalado, el Señor cumplió su promesa, y Sara le dio un hijo a Abraham en su vejez. Lo llamaron Isaac, que significa «Él ríe», porque Sara dijo: «Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan se reirán conmigo». Abraham circuncidó a Isaac al 8º día, como Dios lo había ordenado. Lleno de alegría, Abraham celebró el destete del niño con una fiesta. Sin embargo, Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, burlándose de Isaac, y le exigió a Abraham: «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con mi hijo, con Isaac». Aunque angustiado, Abraham obedeció después de que Dios lo tranquilizara, diciendo: «En todo lo que Sara te diga, hazle caso, porque en Isaac te será llamada descendencia, y del hijo de la sierva también haré una nación, porque es tu descendencia». Temprano a la mañana siguiente, Abraham envió a Agar e Ismael lejos con provisiones. Vagaron por el desierto hasta que se les acabó el agua. Desesperada, Agar colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó un poco, sin querer presenciar su muerte. Pero Dios escuchó los gritos de Ismael y envió un ángel para consolar a Agar, asegurándole: «No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. Levántate, levanta al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación». Dios abrió los ojos de ella a un pozo de agua y fueron sostenidos. Ismael creció en el desierto, convirtiéndose en arquero, y Agar le encontró una esposa de Egipto. Después, Dios puso a prueba a Abraham con una orden profunda: «Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto». Obediente incluso en esto, Abraham se levantó temprano, tomó a Isaac y a 2 siervos y se puso en camino. Al tercer día vieron el lugar desde lejos, y Abraham instruyó a los siervos que esperaran mientras él e Isaac seguían. Isaac, notando la ausencia de un cordero para el sacrificio, preguntó: «Padre, ¿dónde está el cordero?». Abraham respondió con fe: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto». En el monte, Abraham preparó un altar, ató a Isaac y levantó el cuchillo. Pero en ese momento, un ángel llamó desde el cielo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios». Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado en un matorral y lo ofreció en lugar de Isaac. Nombró el lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios reafirmó su pacto declarando: «Por cuanto has hecho esto, de cierto te bendeciré, y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo». Abraham regresó a sus siervos y viajó de regreso a Beerseba, donde habitó. Después de la larga vida de Sara, que llegó a 127 años, ella falleció en Kiriat Arba, en la tierra de Canaán. Abraham la lloró profundamente y buscó un lugar de entierro para su amada esposa. Se acercó a los hijos de Het con humildad, diciendo: «Soy forastero y peregrino entre vosotros. Dadme una posesión para sepultura para que pueda enterrar a mis muertos fuera de mi vista». La gente de Het reconoció a Abraham como un poderoso príncipe y le ofreció elegir sus sepulcros. Pero Abraham, decidido a comprar un lugar específico, pidió comprar la cueva de Macpela a Efrón, el hitita. Aunque Efrón inicialmente ofreció la tierra como un regalo, Abraham insistió en pagar su valor.
400 siclos de plata pesados ante testigos. Así, el campo y la cueva se convirtieron en propiedad de Abraham, donde enterró a Sara en la tierra de Canaán, estableciendo un cementerio familiar que tendría un gran significado. A medida que Abraham envejecía, se propuso asegurar una esposa adecuada para Isaac para preservar el linaje del pacto. Convocó a su siervo más confiable, encargándole una tarea solemne. «No tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos», le instruyó. En cambio, le indicó al siervo que fuera a su parentela en Mesopotamia, prometiendo que el Señor enviaría a su ángel para asegurar el éxito. Atado por un juramento, el siervo partió con regalos y provisiones. Al llegar a la ciudad de Nahor, el siervo se detuvo junto a un pozo, orando por la guía de Dios. Pidió una señal de que la joven que le ofreciera agua a él y a sus camellos sería la elegida para Isaac. Antes de que terminara de orar, Rebeca, la nieta de Nahor, vino a sacar agua. Cuando ella respondió generosamente a su pedido, él supo que su oración había sido respondida. La familia de Rebeca le dio la bienvenida al siervo de Abraham, escuchando con asombro su relato de la dirección de Dios. Su familia, viendo la mano del Señor, consintió en el matrimonio, y Rebeca voluntariamente viajó de regreso con él a Canaán, donde Isaac la recibió con amor y se consoló después de la muerte de su madre. En sus últimos años, Abraham tomó otra esposa, Cetura, quien le dio varios hijos. Sin embargo, consciente del pacto con Isaac, Abraham envió a estos hijos hacia el este con regalos, mientras confiaba toda su herencia a Isaac. A la edad de 175 años, Abraham falleció lleno de años y fue enterrado por Isaac e Ismael en la cueva de Macpela junto a Sara, preservando el legado de la promesa de Dios. Isaac continuó viviendo en la tierra y Dios lo bendijo en gran manera, pero las tensiones con la línea de Ismael permanecieron. Ismael, a quien Dios también había bendecido, engendró 12 príncipes, estableciendo un linaje que se extendería por las tierras al este de Egipto. Así, los destinos de Isaac e Ismael divergieron, cada uno formando un linaje que impactaría a las generaciones venideras. Es importante destacar que esta narración se basa en el Pentateuco de la Biblia, es decir, los primeros 5 libros que componen la Torá de origen judío. La tradición islámica, tal como se presenta en el Corán, cuenta la historia de manera diferente. Este canal no tiene la intención de presentar una versión como verdadera y otra como falsa. Ambos son descendientes de Abraham, por lo que todos somos hermanos y hermanas y debemos aprender a vivir en armonía. Sin embargo, dado que este canal tiene como objetivo contar la historia de la Biblia, la versión de los eventos narrada aquí se alinea con el relato bíblico. Que la paz reine sobre la tierra.